En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Que no falte entre vosotros la sal, y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Este Evangelio tiene varios temas que hay que tratar. Empecemos por el primero. Si das un vaso de agua a uno que está evangelizando, una pequeña limosna, eso el Señor te lo va a recompensar. Como tantas veces el Señor nos está hablando de la vida eterna como horizonte final. Suprimiendo la vida eterna, que es lo que nos pasa, no creemos en la vida eterna. Es una cosa ambigua que está ahí, que sí, pero no creemos en la vida eterna en realidad. No la tenemos presente en nuestra vida, eso es espantoso, es lo peor que le está pasando a la Iglesia. Lo peor, hemos perdido el sentido de la eternidad. No creemos en la vida eterna y por tanto no creemos ni en el juicio ni en los premios, es decir, en la recompensa. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que nuestros mayores hayan edificado estas catedrales espectaculares, estas iglesias maravillosas que hay en los pueblos más pequeños de España, con esos retablos barrocos, muchos de ellos, porque era la época, esas imágenes de la Virgen, cuadros de los mejores pintores de entonces, y ahora cuesta un riñón poder hacer un pequeño templo? Es un escándalo. A mí me parece un escándalo, y hablo de España. Cuando miras hacia otros lados, es muchísimo peor. ¿Es que no vivimos bien? Vamos a ver, el nivel de vida de hoy comparado con el nivel de vida de la Edad Media o del siglo XVI, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que aquella gente creía en la vida eterna, sabía que había una recompensa, el Señor le había prometido, y además creía en el valor de la evangelización. Y preferían vivir en una casa pobre a tener una iglesia pobre. Hoy preferimos vivir en una casa rica a tener una iglesia digna. Por supuesto que no lo digo por esta parroquia, estoy generalizando. Pero a mí me parece, repito, escandaloso. Y eso en América, por ejemplo, en Latinoamérica, es muchísimo peor. Un católico, se comporta en general como un mísero, o peor que un mísero, con su iglesia, pero en cuanto se hace de una secta, da el diezmo. Esto es una realidad. En la iglesia una miseria cuando dejas la colecta. Te haces de una secta, el diezmo. El católico va a misa y es una miseria. Siendo generoso, digo miseria, pero luego sales de la parroquia, del templo, sales de la iglesia y te vas a tomar una ración de no sé qué, una comida de no sé cuántos. Tenemos un problema espantoso. Es que no puede ser, no podemos seguir siguiendo así. Hemos perdido, repito, de vista tanto la vida eterna como el valor de la evangelización. Y esto no los demás, sino nosotros, los que supuestamente tenemos fe. Segundo punto, dice Jesús, el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello y le echaran al mar. Vale, escandalizar, pensamos inmediatamente en algo que quizá no pensó Jesús, o sí, no lo sé, en los abusos a los niños. Esto es espantoso. Es verdad que de 45.000 casos, hablo de España, de 45.000 denuncias de abusos que ha habido, solo
ha habido 89 denuncias a sacerdotes y 33 han sido declarados culpables. O sea, vamos, una cosa ínfima. Pero un solo caso ya sería trágico. Ha habido 33 sobre 45.000, ¿de acuerdo? Vale. Un solo caso ya es una tragedia espantosa. Es algo en lo que hay que seguir trabajando. Pero fijándonos en ese punto, que es ínfimo, olvidamos otras cosas. ¿Se refería el Señor, cuando dice escandalizar a los niños, exclusivamente al abuso sexual? A lo mejor se estaba refiriendo también a otras cosas. Por ejemplo, el escándalo terrible que se produce sobre los niños cuando les enseñan mal en las catequesis, cuando les enseñan mal en las clases de religión, incluso cuando les enseñan mal en su casa. El escándalo que se produce a través de las homilías. Es decir, cuando tú estás engañando a un niño, cuando no le estás hablando de Dios de verdad, lo que la Iglesia enseña de verdad, también estás escandalizando a un menor. También le estás sembrando en su alma algo que le va a hacer muchísimo daño. No quiero compararlo con el abuso de menores, Son cosas distintas y nada probablemente es comparable con el abuso a los menores. Pero no es la única cosa que hay. Nos dirigen la mirada hacia el abuso de menores para colarnos todo lo demás y que no nos demos cuenta de ello. Es como el truco del mago. El mago está engañando al público, haciendo que se fije en una mano y mientras tanto, con la otra mano, está haciendo el truco de magia. Los abusos de menores son espantosos. 33 sobre 45.000, oye, en un montón de años, que parece ser que eso es un análisis desde el año 86. Ha llovido un poquito, bueno, no te creas que tanto con la sequía que hay, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos escándalos en los niños se han producido a través de, repito, las clases de religión en los colegios de religiosos, o las clases de religión en los institutos públicos, o las catequesis en las parroquias, o las homilías? No podemos evaluarlo, pero estoy seguro de que son miles. Al menos yo la experiencia que tengo es la de tantos padres que vienen y dicen: mi niño me ha dicho que en la catequesis de su parroquia, o mi niño me ha dicho que en la clase de religión de su colegio, que es de frailes o de monjas, le han dicho tal o cual cosa. Padre, ¿qué le contesto? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para no caer en la trampa de que nos dirijan la mirada, como hacen los toreros con el toro poniendo el trapo rojo, ¿verdad? Nos dirigen con el trapo rojo a donde ellos quieren dirigirnos, y mientras tanto nos están metiendo lo más, no digo lo más grave, pero sí lo más gordo en tanto que número. Pidamos al Señor que nos ayude a serle siempre fieles. De pie, por favor.